poesía de Divaldo Franco. Pero Divaldo, como es natural, pues también tiene que descansar, porque son unos días de mucho trabajo para él, mucha dedicación, que volverá a estar con nosotros mañana para despedir este congreso. Por lo tanto, entre los que estamos aquí presentes, me voy a permitir dirigir el trabajo con vuestra autorización y comenzar, por ejemplo, con Miguel, cuando tú quieras. Muy bien, buenas noches a todos. Vamos a ver. Hoy hablaste sobre una consonancia entre el pensamiento de Platón acerca del cerebro tripartito y el pensamiento de Kardec. Por favor, desarrolle esta idea. Bueno, en realidad no es propiamente el pensamiento, el cerebro trino o tripartito, que es de un neurocientífico, MacLean, sino de una perspectiva o se puede considerar así, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. Estos tres cerebros como la disposición de nuestro encéfalo en tres cerebros. Y Platón lo que considera, y una extensión que nosotros hacemos, es que estos tres cerebros los asocia Platón a tres estados del alma: el alma racional, el alma irascible y el alma concupiscible. El alma racional se refiere a la razón, el alma irascible y la concupiscible se refiere a los instintos, a las sensaciones, que Platón llama de los caballos dócil y el caballo más rebelde, ¿no? Nosotros lo que queríamos reflejar era esa concepción trina, porque el análisis que hace Allan Kardec en la introducción al estudio de la doctrina espírita, estableciendo esta dimensión triple del alma en la conceptualización, tiene mucho que ver, a nuestro juicio, con este planteamiento o perspectiva de Platón. Entonces simplemente era un paralelismo, ¿no? Viendo o intuyendo las raíces en las que Allan Kardec, buen conocedor de la historia de la filosofía, tenía que conocer esta concepción de Platón, y él la corresponde al paradigma espírita en el sentido de esta división del alma vital, el alma intelectual y el alma individual, la que nos da el aspecto del sentido moral. Entonces era simplemente esta puntualización ahí, ¿no? En este sentido, porque consideramos que tiene sus raíces, ¿no? En el propio Platón. Y ya sabemos que en el Evangelio según el Espiritismo pone como precursores del cristianismo y el espiritismo a Sócrates y Platón, ¿no? Entonces, como buen conocedor de la historia de la filosofía, yo pienso que incardinó esta concepción aquí mismo, en esta raíz del pensamiento filosófico que es universal, el pensamiento universal, y en este sentido le favoreció para establecer la concepción propiamente de la doctrina espírita, haciendo referencia a los tres principios: al principio de la vida material, al principio de la vida intelectual o inteligente y al principio de la individualidad del ser después de la muerte, caracterizándolo con el sentido o con un sentido moral. En este aspecto lo mencionábamos. Quería, por favor, a aquellos que estamos dando contestaciones, que las contestaciones fuesen más concretas y mucho más escuetas, por favor, para que podamos contestar más preguntas, ¿de acuerdo? En las características del periespíritu usted decía que una de ellas era la ponderabilidad. Sin embargo, al hablar de sus funciones, hablaba de su imponderabilidad, sirviendo de lazo entre el espíritu y el cuerpo carnal. Es por tanto el periespíritu, ojo, usted dijo, el periespíritu es la conciencia inmortal del alma. Esto es, no es el atributo del espíritu. Dos en una, vamos a salir de la primera.
El periespíritu es un cuerpo fluídico, tiene materia fluídica y eso le da las características de ponderabilidad. El ingeniero Hernán Guimaraes Andrade, en uno de sus libros, La materia psi, habla del peso específico del periespíritu. Y su función como unión entre el espíritu y el cuerpo físico es lo que es imponderable. Y dije que el periespíritu era el vehículo de la conciencia inmortal. La conciencia inmortal es el alma, es la mente, es el alma. El periespíritu es el vehículo de lo que la mente necesita transportar de una vida, a una existencia en el plano espiritual y retornar a la carne. Él es el vehículo de esa conciencia inmortal. ¿Qué le pasa al hombre que apoya el acto del aborto y que muchas veces induce a su pareja, a su esposa, a hacerlo? ¿Las consecuencias son solo de la mujer? No. Las consecuencias es de los dos. Los dos son partícipes del acto del aborto. Por lo tanto, los dos tienen la responsabilidad y los dos también tendrán que reparar el acto indistintamente. Gracias. Bueno, hay una pregunta que nada más empezarla a leer ya me he puesto a la defensiva porque empieza diciendo señor Tabueña. La última vez que me dijeron señor Tabueña era para presentarme la carta de despido del trabajo. Entonces me he puesto en guardia. Pero bueno, vamos a ver. ¿Qué razón hay para que espíritus desencarnados en la infancia sean conducidos a las reuniones mediúmnicas si ya son ayudados en los planos espirituales para realizar estas tareas? Bien, en la misma pregunta ya hay una explicación muy importante, que dice espíritus que han desencarnado en la infancia que son conducidos. Aquí hay que separar dos cuestiones. Primero, no todos los niños que aparecen en las reuniones mediúmnicas, que los médiums videntes los ven como niños, son niños que hayan desencarnado en la infancia. Ocurre muchas veces que espíritus adultos, por determinadas razones, en esas comunicaciones mediúmnicas adquieren la forma infantil buscando un determinado fin. Esto ocurre mucho, por ejemplo, en las reuniones de desobsesión para sensibilizar a determinados obsesores que ante la vista de aquel que fue su hijo, verlo pequeño, pues le sensibiliza y le ayuda a la renovación moral. O sea, esto es un aspecto. No todos los espíritus que aparecen como un aspecto infantil en una reunión mediúnica son espíritus que han desencarnado en la época infantil. Pueden ser espíritus adultos que por distintos motivos recuperan su forma infantil. En los casos, efectivamente, de espíritus que han desencarnado en la infancia, que son conducidos a reuniones mediúmnicas, repito, van siempre acompañados, van conducidos. ¿Y qué razón tiene? Pues yo creo que durante mi charla una razón evidente y principal ha tenido que quedar de manifiesto. Si no, ahora mismo me pongo allá en el atril y repito la charla de nuevo. ¿Qué mayor trabajo hacen esos niños que aportar ese consuelo, esa esperanza a esos familiares, a esos padres que han quedado totalmente desconsolados? Dar el testimonio de que la vida continúa. Como ellos nos decían, la muerte es la entrada a la vida mayor, que es la vida del espíritu. ¿Qué mayor trabajo y explicación para que un niño pueda ser conducido, acompañado a una reunión mediúmnica? La muerte del cuerpo o la desencarnación depende de la herencia genética o de la herencia espiritual. En realidad tienen incidencia, pero naturalmente lo que incide en la desencarnación es la vida actual, como es natural. Tenemos unas herencias, como hemos explicado, pero nuestro comportamiento, nuestra forma de vida, el cuidado de nuestro cuerpo físico estará lógicamente influenciando a la hora de desencarnar. Por lo tanto, no es una cuestión genética, física o espiritual, sino es un comportamiento, una forma de vida en el momento en que se está viviendo. Muy bien. Explica cómo es lo de los niños que
que le dan un caramelo y aplaza comerlo, ¿qué supone en el futuro? ¿Serán más equilibrados? Bueno, estábamos diciendo esta cuestión, que es un modelo de medir la inteligencia más actual que al convencional de los test estándar de inteligencia. Y estamos diciendo que algunos académicos consideran que es más oportuno estos modelos ahora para ver en realidad la inteligencia desde la concepción múltiple, ¿no?, de la inteligencia. Entonces, es un ensayo, ¿no?, que han venido realizando, donde cogen al niño, lo ponen en una habitación con una chuchería y le dan unas indicaciones. En este momento le dicen que el instructor tiene que salir y cuando vuelva a la sala, si él no se ha comido la chuchería, entonces le darán otra más y tendrá 2 para comerse. Y entonces ahí es experimental, ¿no? Están confirmando, se viene confirmando, que los niños que saben aplazar la recompensa, ¿no?, el comerse la chuchería, tienen capacidades de mayor razonamiento, de mayor cooperación, de mayor atención, incluso de mejor regular las emociones. En este sentido, podemos entender que efectivamente están más dispuestos, pero lo que significa es que tienen que, o hay que educar en conducir la atención, el autocontrol y la persistencia, ¿no?, en el trabajo, en determinados comportamientos. Esta pedagogía del fortalecimiento, que sería la propuesta, va a ser no solo, va a dar la oportunidad de medir mejor los cocientes intelectuales o de inteligencia, sino que vemos que desde el punto de vista de la concepción múltiple abarca o señala la vía más adecuada de educar a nuestros niños ahora, pedagógicamente, con la educación en el control del comportamiento, de la atención y en la persistencia de los objetivos, en este sentido. ¿El grado de evolución de un espíritu influye en las propiedades y características del periespíritu? Sí. Las potencializa más. Sus funciones, sus propiedades, su actuar evolutivamente en ese crecimiento. Por ejemplo, en el viaje astral, es la segunda pregunta. Hablemos de viaje astral, no, hablemos de viajes en el desdoblamiento o las entidades espirituales que trabajan en las esferas inferiores. Y tenemos casos en el libro Los Mensajeros, donde André Luis, con el equipo de los instructores, aprende a reducir la apariencia agradable que tenía en ese momento su cuerpo definido, que era el periespíritu, para poder penetrar en las franjas inferiores sin ser detectado por los espíritus, digamos, de las sombras. Son propiedades de reducir o de ampliar cuando ya se tiene un crecimiento como espíritu. Eso se llama, de alguna manera, transfiguración, que es una de las propiedades del periespíritu. ¿Qué pasa cuando los padres, a través del desdoblamiento, se niegan en recibir un hijo que posiblemente tendrá una reencarnación de pruebas y expiaciones? Estos padres pueden inconscientemente rechazar durante toda esta encarnación este hijo. Bueno, hay que comenzar diciendo que prácticamente todos nosotros estamos reencarnando en este planeta de pruebas y de expiaciones justamente para solucionar los problemas de las reencarnaciones anteriores. Por lo tanto, estamos en un planeta de expiación y de prueba, y por tanto eso es lo que nos toca, ¿no? Reparar a través de la reencarnación. Entonces, cuando exponíamos el tema de Segismundo, por ejemplo, en el libro de los Mensajeros, el padre que ya había hecho... Misionero de la Luz. Gracias.
El padre, que ya había hecho su compromiso de aceptar a Segismundo como hijo en esa próxima reencarnación, él estaba haciendo justamente eso, de una manera inconsciente. En el desdoblamiento del sueño se reencontraba con Segismundo espíritu y estaban allí en ese conflicto. Él había ya olvidado el compromiso que había hecho antes de reencarnar el padre, ¿no? Y en el libro explica muy bien que el padre de Segismundo, el futuro padre de Segismundo, en los desdoblamientos fue llevado al convencimiento a través del amor, la reconciliación, también la esposa, la futura madre de Segismundo, porque los tres estamos vinculados en ese acto que habían tenido en la reencarnación pasada, ¿no? Y entonces justamente a través de esos desdoblamientos que nuestros guías espirituales, muchos amigos, nos ayudan a recordar, a comprometernos y a volver a sensibilizarnos con el amor y aquel compromiso que hicimos, y nos ayudan a aceptar a ese nuevo hijo. Gracias. Hay dos preguntas muy parecidas. Una está más ampliada. Pregunta Alfredo: has comentado que el espíritu termina de integrarse completamente con el cuerpo físico, en el cuerpo físico sobre los 7 años, pero esto no termina al nacer, ¿lo puedes aclarar? Y otra persona pregunta más o menos lo mismo, con dos subpreguntas. ¿Puede el espíritu y el periespíritu no estar integrados? ¿Puede el periespíritu y el cuerpo físico no estar integrados? Una pequeña aclaración para responder a estas dos preguntas más concretas. Vamos a tratar el periespíritu, como explicó Carmen Cardona esta mañana, como el conjunto integral de todos los cuerpos que hay entre el espíritu y el cuerpo físico. Hago esta aclaración porque, como sabemos que el periespíritu tiene diversos cuerpos, a veces afirmaciones que se hacen o conceptos que se explican sobre el periespíritu son correctos, depende a qué parte de ese cartucho se refieren. Es un problema que tuvo Kardec al hacer la codificación espírita y es un problema que todavía prosigue. Entonces vamos a entender el periespíritu como todo ese conjunto de cuerpos. Por lo tanto, ¿puede el espíritu y el periespíritu no estar integrados? No, ya se ha repetido, el periespíritu, el espíritu necesita de su periespíritu para hacer esa ligación con el cuerpo físico, con el cuerpo material. Periespíritu que le va a acompañar siempre a medida que el espíritu evoluciona, dejando esas capas, digamos, más exteriores, más materializadas, a medida que progresa, quedándose con las más cercanas a la propia mente, lo que sería el cuerpo mental. ¿Puede el periespíritu y el cuerpo físico no estar integrados durante la vida física? No, tienen que estar integrados. Puede haber desligaciones parciales, lo que en espiritismo se estudia como la emancipación del alma. El éxtasis, la doble vista, la bicorporidad, en que por determinadas circunstancias el espíritu, acompañado de su cuerpo espiritual, se desliga parcialmente del cuerpo físico, porque si fuera totalmente sería la muerte del cuerpo físico, y entra en contacto con el mundo espiritual. Y la pregunta general, perdón por la extensión, Juan Miguel, la pregunta general, del mismo modo que cuando se produce una muerte, la desligación del espíritu con la materia no es instantánea, sino que sigue todo un proceso que en espiritismo llamamos como desencarnación, que puede durar desde unas horas hasta mucho más tiempo, dependiendo de distintos factores, básicamente morales y de comportamientos. El proceso reencarnatorio se inicia en el momento de la fecundación y ese total acoplamiento entre espíritu, periespíritu y cuerpo físico, esa total integración, aproximadamente, efectivamente, es hasta los 7 años. Es un proceso en el que molécula a molécula, célula a célula, se tienen que ir uniendo cuerpo físico y periespíritu. ¿Vale? Por la contestación te perdono, Alfredo. Es que me estaba pegando patadas por abajo, porque vosotros no lo habéis visto, pero me estaba pegando patadas con el pie. No lo creáis. En el caso de reencarnaciones compulsorias, con la inconsciencia del futuro reencarnado, el proceso de formación del nuevo cuerpo físico estará estrictamente basado en lo planificado por los espíritus constructores, sin participación alguna del espíritu que debe reencarnar, aparte de lo que trae en su periespíritu de las existencias anteriores. Bueno,
Los espíritus que se ocupan de este trabajo, de esta tarea, lógicamente se basan en el periespíritu, se basan en aquellas pruebas que este ser tiene que superar. Lo que ocurre es que aquel espíritu que está totalmente perturbado, confundido, no sería capaz ni siquiera de estar presente con ellos para llevar adelante este tipo de tarea. Por lo tanto, ellos no van a alterar, van a elegir aquellas cuestiones que son las necesarias para su mejoramiento evolutivo. Miguel. Muy bien. ¿Puede tener la homosexualidad efectos negativos en el desarrollo moral y espiritual? Bueno, nosotros preguntaríamos en qué sentido puede tener la homosexualidad esta característica, ¿no? En principio, no menos que pueda tener un comportamiento heterosexual, ¿no? Que no esté equilibrado, arreglado, ¿no? Entonces, la homosexualidad simplemente es una modalidad de experiencia del espíritu que necesita pasar por esa fase para adquirir adquisiciones, cualidades nobles, morales y espirituales. Entonces, simplemente sería un modo de reeducación. No tiene por qué, manteniendo una conducta honesta, recta, moral, en un comportamiento equilibrado y noble, no tiene por qué la homosexualidad tener ninguna función de desequilibrio en la persona. No menos que esa conducta equivocada, entre comillas, de aquellos que, insisto, siendo heterosexuales mantienen la promiscuidad, etcétera, ¿no? Entonces no tiene ningún valor. Se nos puede engañar presentándose un espíritu con una apariencia que no es la suya, caso de espíritus malintencionados. Me dan las gracias anticipadamente. Se nos puede engañar. Y lógicamente el espíritu que engaña es un espíritu impostor, un malintencionado. Pero la otra pregunta tiene mucho que ver y la leo enseguida. El visualizar a un espíritu, ¿qué seguridad puede ofrecernos de que es él? Es decir, de que no nos está engañando. Si sabemos que cualquiera puede tomar la apariencia que desee. Error. Cualquiera no puede tomar la apariencia que desee. Un espíritu inferior nunca podrá tomar la apariencia luminosa, brillante y sutil que pueda tener el periespíritu de un Emmanuel. Pero sí un espíritu inferior puede ser esclavizado por mentes perversas más poderosas que él e imprimirle la forma animalesca, como nos lo explica Manuel Filomeno de Miranda. Y allí hay una imposición de una licantropía o cualquier tipo de zoantropía. Entonces, los malintencionados pululan, y de nosotros depende, de nuestro estudio, de nuestra capacidad de análisis, saber sostener un diálogo, porque el espíritu malintencionado que comienza con un saludo muy amable y muy espiritual no lo puede sostener, se cae y de inmediato aflora su verdadera personalidad. Eso en cuanto al diálogo. Y en cuanto a la apariencia, los mismos videntes comienzan a ver los cambios, porque puede entrar una apariencia agradable, pero se va deteriorando en la medida en que nosotros en cadena sostenemos la comunicación con el medium, que el dialogador, y esta entidad definitivamente queda desnuda y tal como es. Entonces es un engaño transitorio cuando hay una sesión mediúnica seria. Y el periespíritu enferma y sana. Claro, si nosotros tenemos al periespíritu como el fluido más cercano al espíritu, al alma, y nosotros tenemos un pensamiento agresivo, ¿cómo nosotros enfermamos nuestro cuerpo físico? No nos podemos, saltar al cuerpo que es más íntimo. Entonces le imprimimos al periespíritu esas formas, esos colores densos, esas apariencias desagradables.
Y cuando hacemos nuestra reforma moral, recibimos pases y estudiamos, se recupera y se embellece. Entonces se enferma y se sana. Sabemos que el aborto es un crimen. ¿Cuál es la perspectiva espírita sobre los anticonceptivos? La doctrina espírita no niega el usar los anticonceptivos. Dios nuestro Padre nos da un libre albedrío del cual nosotros tenemos que responder. Podemos querer tener o no un hijo, pero no podemos olvidar que nosotros hemos comprometido en el mundo espiritual traer a otros con los cuales hemos convivido y necesitan evolucionar junto con nosotros para nosotros poder evolucionar con ellos, recíprocamente, ¿no? Entonces, ¿usar el anticonceptivo? Sí, pero depende cómo lo queramos usar. Yo voy a usar el anticonceptivo porque no quiero tener nunca hijos. Es diferente, ¿no? No obstante, el amor siempre hace mucho y los mentores espirituales nos invitarán de una manera a otra cambiar los conceptos en los desdoblamientos del sueño. Puede ser que aunque usemos los anticonceptivos, de una manera no se sabe cómo, pero sí, la persona sale embarazada, la madre. Gracias. ¿Es posible que en el momento de concebir una vida los padres vean una luz brillante o luces literalmente descender? Bueno, ya anticipo que una vez termine la respuesta doy permiso a cualquiera de mis compañeros por si quiere complementar, aportar o rectificar lo que yo vaya a decir. El proceso de gestación de un cuerpo físico, de dar la oportunidad a un espíritu de reencarnar, de ser unos intermediarios, los padres en la tierra, para seguir la obra de Dios, es una de las maravillas enmarcadas dentro de las leyes divinas más preciosas, más grandiosas, y que si verdaderamente conociéramos todo el proceso de reencarnación, físicamente hablando, pero sobre todo la preparación espiritual que hay, tendríamos que caer de rodillas llenos de admiración. Entonces, dentro de ese proceso espiritual hay una preparación, normalmente en líneas generales en el mundo espiritual, en que pues, se hace, entre comillas, una negociación entre los padres, posibles rivalidades antiguas que haya, como se ha comentado en el caso de Segismundo. El niño ya con su forma infantil reducida es entregado a los padres, a la madre, es integrado ya en su cuerpo periespiritual. Entonces, es muy posible, evidentemente, no sé, las que hayáis sido madres de aquí, que hayáis dicho: Manolo, esta noche has estado fino y has acertado, por fin me he quedado embarazada. Es posible que tengan esa certeza íntima. ¿Que puedan ver o no esas luces? Pues, ¿por qué no? Si tienen alguna capacidad mediúnica en ese momento, pues se ocurre una especie de desprendimiento y en ese ven luz. Bueno, puede ser. Yo por eso pido aquí la ayuda de algunos compañeros que puedan aportar alguna información o no. Lo vean o no lo vean, el ser madre es para flipar y ver luces de todos los colores. ¿Nos puede hablar un poco más sobre la ley de causa y efecto que puede determinar los efectos de la hereditariedad en los registros del perispíritu? Bueno, pues ya hemos hablado a lo largo de la tarde la influencia que el comportamiento a lo largo del tiempo vamos grabando de una vida para otra, arrastrando también lo que hemos realizado en otros momentos, en otras existencias, en otras experiencias. Claro que sí. Lo que estamos viviendo hoy sabemos que estamos construyendo para mañana y que somos los arquitectos de nuestro futuro. Por lo tanto, la ley de causa y efecto se manifiesta continuamente en la vida de cada uno. Si nos analizásemos honestamente, lo cual es bastante complicado para cada uno de nosotros, y viésemos la experiencia que estamos viviendo ahora, echando en falta tantas cosas y también
los esfuerzos que tenemos que hacer para conseguir otras, nos daríamos perfectamente cuenta de lo que vamos arrastrando desde el pasado. Por lo tanto, la ley de causa-efecto que se aplica de una manera determinante es el inicio de nuestro futuro, de nuestra recuperación, que es lo más importante de nuestra vida. Saber lo que nos espera, saber que gracias a nuestro comportamiento, a nuestra transformación íntima, que es lo que la doctrina espírita nos orienta, pues va a ser lo que nos vaya a mejorar y lo que nos vaya a hacer progresar en el futuro. Muy bien. ¿Qué es la moral espírita? ¿En qué se diferencia de otras morales? Bueno, la moral espírita es la moral de Jesús, porque es la moral más sublime que tenemos, que tiene la humanidad. ¿En qué se diferencia de otras morales? La cuestión de la moral, en realidad la moral viene de las costumbres. Costumbres es el comportamiento, el hábito que nosotros adquirimos a lo largo de nuestras experiencias y que se modifican y varían conforme los climas, las culturas, ¿no? Y podemos decir que Immanuel Kant la sintetizó como desde el punto de vista filosófico y es la cumbre del concepto moral en autónomas y heterónomas. El concepto superior que Immanuel Kant destaca es la conciencia del deber. Y no hay mayor conciencia del deber que la enseñada por Jesús, cuando nos dice que hagamos a los otros aquello que nos gustaría que ellos hiciesen con nosotros. Entonces se resume en esto: ser hoy mejores que ayer y mañana mejores que hoy. Sí, señor, vamos. Durante un desdoblamiento por el sueño físico, de forma consciente, yo paro ahí hay una coma y yo paro y digo, ¿es sueño o es consciente? Hay una contradicción allí. Si una persona siente y escucha a su guía espiritual dándole indicaciones, pero no es capaz de verlo por su condición muy sutil, puede ser que este ser superior esté en el cuerpo mental sin el periespíritu o necesariamente la comunicación tiene que darse de periespíritu a periespíritu. Volveré para hacer otra vez el taller, porque de periespíritu a periespíritu es la comunicación. El periespíritu es el vehículo de esa conciencia inmortal del pensamiento, ¿verdad? Pero cuando nuestro compañero y hermano nos pregunta y nos dice que ese ser superior, su guía, de un cuerpo tan sutil que no es capaz de verlo, pero sí de escucharlo y le está dando unas indicaciones, ¿será que el cuerpo mental de ese guía tan elevado ha entrado en ella sin el periespíritu? Ahí hay como un guiso, ¿verdad? Y dijimos que todo el conjunto de todos los cuerpos, el maestro Kardec los reunió en uno solo, el periespíritu. Allí nosotros podemos decir, emocionalmente es mi cuerpo emocional, mentalmente mi cuerpo mental, ¿verdad? Y el periespíritu encierra todo aquello y dijimos que tiene un arsenal, un equipamiento de herramientas que adquirió a través de las diferentes reencarnaciones por los diferentes reinos y desde la propia vida hominal, automatizándolos. Es decir, nosotros no hacemos conciencia para utilizar esas herramientas. Sin embargo, el cuerpo mental del guía mío, que puede ser muy sutil y me quiere dar un mensaje, espera que yo me duerma para que yo de manera consciente no lo vea, lo escuche. Ojo con una fascinación.
Allí hay una interferencia espiritual que le está haciendo pensar que es su guía, que es muy elevado y que definitivamente no lo va a ver, no lo podrá ver, pero le va a dar órdenes. Y allí comienzan los procesos obsesivos. Esta cortica, para salir de ella, dice: ¿cómo se hacen las conexiones entre el periespíritu y el cuerpo físico cuando reencarnamos? Las conexiones no. El periespíritu del reencarnante, dice el doctor Jorge Andrea dos Santos en el libro Paliengénesis, la gran ley, se los recomiendo. El periespíritu del reencarnante influye sobre el espermatozoide que tiene las condiciones para la herencia futura. Miremos esto, no me va a demorar, miremos esto porque es importante. ¿Por qué nacen niños con deformidades si el espermatozoide que se escogió era el más apto? Era el más apto para las deformidades que el ser reencarnante necesita para su desarrollo y sus correctivos en la vida orgánica, en la existencia presente. Entonces, esa unión se da molécula a molécula, energética, en la medida en que se desarrolla el embrión, el feto, hasta que nace a la luz un ser con 60 trillones de células, que cuando adulto tenemos 100 trillones de células, como explicó Divaldo. Bueno, aquí tengo una pregunta que no entra dentro de mi tema, aunque está puesta hoy, según acá Juan Miguel. Es sobre la mediunidad, supongo que le corresponde a Carlos. Y dice: ¿cómo se da cuenta una persona que puede ser un medium? ¿Cuáles son las características? Por llamarlo de una manera. Yo creo que después de escuchar a Carlos en su seminario, que fue tan profundo, completo y tan lindo, también explicado, tan sencillo sobre todo, queda claro, ¿no?, cómo sentir lo que es las características de la mediunidad. No obstante, en el libro de Andrés Luis, Evolución en dos mundos, hay un último capítulo precioso, interesante. ¿Cómo sentir la mediunidad? Pues en ese curso de mediunidad que Andrés Luis estaba en el mundo espiritual realizando, una vez terminado el curso, el mentor Aulus, es así, ¿verdad? Aulus, ¿sí? Correcto. Aulus, no, porque se me olvidan los nombres, son tantos mentores. Sí, uno de directorio. Bueno, entonces resulta ser que Aulus cogió, invitó a Andrés Luis a dar un paseo por la ciudad, lo llevó por diferentes sitios, pues pasó por donde había un carpintero y dijo: eso es mediunidad. Pasó por un hospital, ahí eso es mediunidad, son los médicos. Pasó por donde estaban los que recogen la basura en la ciudad, eso es mediunidad. Y así explicó de una manera muy sencilla, muy práctica, creo que es mediunidad. Cualquier cosa, por favor, con Carlos, sobre la mediunidad. Gracias. Venga, Carlos. Aquí, en la silla. Ahí está. Yo me siento aquí. No, Carmen, tranquila, no te preocupes. Que se sienta de aquí, que ya tiene el micrófono ya preparado. Perdóname, Carmen. Perdonado. Dame la pregunta. Aquí está el micrófono. Bueno, como hemos hablado hoy por la tarde, yo estoy casi sin voz. La mediunidad se puede manifestar de distintas formas, incluso de manera espontánea, natural, y de repente está desarrollada en la persona, pero en la mayor parte de las veces viene con síntomas muy evidentes, como cambios de comportamiento, irritabilidad, enfermedades fantasmas que va al médico y no encuentra la causa, y así sucesivamente una serie de cosas que pueden pasar con la persona, que son indicativas de que algo cambió, está distinto, está diferente, y que busca una explicación, sea en la medicina, sea en aquello que conoce y no encuentra. Y entonces puede ser
una facultad que se está desarrollando. Ahora, normalmente cuando surge la mediunidad, la persona no puede ignorar, ¿no?, esto, porque es evidencia de alguna manera, le toca. Y de toda forma hay personas que se quedan en duda. No sé si es mío, si no es mío, que es la mayor parte de las dudas de quien está principiando. Esto evidencia que hay necesidad de estudiar más, leer y conocer el libro de los medios, por ejemplo, y aquello que caracteriza efectivamente la mediunidad. Y ahí entonces la persona va identificando qué es mediunidad y cómo ella se manifiesta en sí, que va a corroborar también con otras cosas más como el autoconocimiento y sucesivamente. ¿Está bien? La mediunidad se manifiesta de distintas formas. Es muy raro que cuando ocurra una de las manifestaciones, la persona no identifique algún cambio en sí. Si no identifica una causa, puede ser que sea mediunidad. Vale la pena ir a un centro espírita y aprofundar el asunto. Esta pregunta la hace, según entiendo, una persona que ha visto la conferencia online. Dice, se ha afirmado que los niños que desencarnan están en buenas manos, continúan estudiando, aprendiendo, jugando en jardines, etcétera, dando continuidad a su proceso evolutivo. Entonces pregunta, quería saber en qué base se sustenta esta afirmación. ¿Se menciona en los libros codificados por Kardec? Allan Kardec, antes de reencarnar, fue convenientemente preparado en el plano espiritual para desarrollar todo el trabajo que le aguardaba. Trabajo que durante 14 años hizo de manera prudente, ejemplar, meritoria y totalmente efectiva. El propio Kardec se preocupó de dejar muy claro antes de su muerte física de que él había venido solamente para poner los cimientos de una doctrina, de una filosofía racional que a medida que pasaron los años se tenía que desenvolver, desarrollar y continuar creciendo. Que él evidentemente no lo había dicho todo, bien porque no era el momento, siguiendo las instrucciones del mundo espiritual, o bien porque tenía demasiada faena, demasiado trabajo. Por lo tanto, no. Kardec en los libros de la codificación no habló expresamente, directamente de las colonias espirituales, de la vida en el mundo espiritual. Son temas que nosotros aquí en España básicamente hemos aprendido a través de las obras de psicografiadas por Chico Xavier o por Divaldo y otros autores. ¿En qué basas para decir esto? Bueno, voy a dar una afirmación que evidentemente es muy poco científica, pero que a mí me sirve. Yo personalmente tengo la certeza íntima de que esto es así, de que no puede ser de otra manera. Hemos hablado muchas veces de que no hay tanta diferencia en cómo ocurren las cosas en el plano material y en el plano espiritual, especialmente cuanto esas esferas espirituales sean más cercanas a la corteza terrestre. Las diferencias en cuanto al modo de vivir, en cómo son las cosas, cuanto más cercano a la corteza terrestre, realmente no son muchas. Luego hay otras evidencias pues más científicas, de estudiosos, de médiums totalmente fiables, pues que en sus desplazamientos, en sus emancipaciones, han traído estas informaciones del plano espiritual. Desechemos esa corriente que existe en determinados sitios de que porque Kardec no dijera algunas cosas ya no pueden ser posibles. Kardec hizo un trabajo inconmensurable, pero él mismo dejó muy claro que se tenía que desarrollar y se continúa desarrollando. ¿Qué influencias puede tener la vida de nuestros antepasados fallecidos en la nuestra? Pues ninguna, porque cada uno de nosotros somos espíritus totalmente individuales, con nuestra trayectoria, con nuestras pruebas, con nuestras acciones, con nuestras virtudes y también con nuestras imperfecciones. El hecho de que provengamos de otros seres, pues en el aspecto genético sí que puede haber una influencia, pero en el aspecto espiritual es una responsabilidad que nos compite solamente a nosotros.
León Denis afirma que la voluntad es la mayor de entre las potencias del alma. ¿Puede hablar más sobre la relación entre voluntad y pensamiento? Bueno, León Denis recoge que las potencias del ser se resumen en 3 palabras: querer, saber y amar. En este sentido, nosotros entendemos que el entendimiento, del entendimiento podemos decir, surge el pensamiento y la voluntad va a emerger igualmente de él, dirigiéndolo todo. Entonces el pensamiento será la sustancia creadora que el espíritu pone en marcha y dirige por la voluntad. ¿Puedo aportar algo? Sí, por favor. En el libro El problema del ser, del destino y del dolor, León Denis toca este tema de la voluntad como una herramienta subutilizada en las potencias del alma, subutilizada. Querer es poder. Lo que no hacemos por voluntad es porque no lo queremos hacer. Y esa voluntad está también descrita por Emmanuel en Pensamiento y Vida, cuando nos dice, es la regente vigilante del psiquismo del ser humano. Si nosotros desarrollamos la voluntad, podemos corregir nuestros propios defectos. Un ser superior que ya haya llegado a la perfección y por eso ya no tiene el periespíritu, cosa que yo no he dicho, ¿puede él recuperárselo para visitar regiones menos elevadas, en un caso, por ejemplo, de un trabajo misionero? Se modifica el periespíritu y puede llegar a convertirse en un haz de luz. Espíritus de luz son eso, espíritus superiores. Y tienen tanta voluntad, tanto amor, tanto deseo de servir, que si ellos necesitan pueden hacer la transformación para bajar su tenor vibratorio elevado y acoplarse a las regiones donde deban asistir. Y hablé de Jesús, pero en la otra ronda si alcanza el tiempo. Me viene muy bien que esté Carlos aquí. Si es necesario te doy un eucalipto para que complementes, porque es una pregunta, bueno, que yo sinceramente no estoy preparado para responder como debe esperar esta persona. Dice, si al desencarnar un niño es rápidamente asistido por la espiritualidad para continuar su evolución, ¿por qué hay médiums que dicen que ven niños atrapados en lo material? Yo digo una pequeña cosa y luego si alguien quiere complementar, habría que ver en primer lugar en qué tipo de reuniones mediúmnicas se hacen estas reuniones, estos médiums, lo que realmente ven. Se ha comentado aquí que en las reuniones mediúmnicas puede haber engaños, puede haber mistificaciones, entonces yo no sabría, y luego también que tampoco conocemos toda la realidad de lo que ocurre en el mundo espiritual. A partir de aquí mi conocimiento no da para más, y entonces pues si Carlos quiere complementar o decir algo. Está muy bien respondido, ¿no? Porque de hecho no tenemos noticias seguras de ningún niño atrapado en sitio ninguno, porque cuando desencarna espíritus como niños son inmediatamente asistidos por la espiritualidad superior, ¿no? O recupera su forma adulta, o si se mantienen como niños, están en guarderías en el mundo espiritual. Hay muchas amparando, ¿no?, a los niños que van a reencarnar y que, porque la reencarnación será breve, entonces no asumen la forma adulta otra vez. Y siguen como niños, pero amparados y asistidos siempre en el mundo espiritual. No tenemos noticias seguras nunca de que hay niños atrapados o desamparados en el mundo espiritual. Vamos a ir terminando. Nos dicen, heredamos emociones en el plano espiritual de nuestros ancestros, así como heredamos rasgos físicos según la genética. Evidentemente, heredamos
de nuestros ancestros, pues todo aquello que vamos arrastrando desde que hemos sido creados hasta el momento actual, donde las emociones es un capítulo muy importante en la formación de nuestra vida. Vamos a ir acabando y nosotros queremos que Carlos termine rompiendo la voz que tiene, despidiéndonos a todos. Vamos a pedir música, por favor, Aldo, para que nos haga la oración de cierre de esta noche, agradeciendo a todos vosotros vuestra presencia aquí, destinando un tiempo en el cual deberíais de estar descansando, como lo hacemos nosotros. Ya hay algunos que están descansando, es verdad, pero nosotros nos vamos a ir a descansar ahora. Carlos, por favor, ya rompes la voz y mañana ya estarás muy bien. Gracias. Concentrémonos, por lo tanto, Divino y amado Maestro Jesús. Gratitud, Señor, es lo que encontramos en nuestra interioridad para manifestar a ti por esta oportunidad de estar juntos en este banquete de luz, de espiritualidad, de esclarecimiento y orientación. No somos perfectos, Señor, sabemos de esto. Estamos construyendo nuestra evolución espiritual con esfuerzos, muchas veces con dolores y sufrimientos, pero sabemos hoy, Señor, que no estamos desamparados en ningún momento. Dios nuestro Padre es omnipresente, está siempre con nosotros. Y tú, Maestro, como hermano más viejo, más experiente, más evolucionado, has prometido que donde estuviéramos dos o más reunidos en tu nombre, ahí estarías con nosotros. Cuántos desentendimientos, dificultades, problemas en el mundo, cuántas luchas adentro nuestra mismo, Señor, porque muchas veces nos olvidamos de eso, que si nos fraternizamos, si tendemos la mano y si juntos nos dirigimos a ti, ya no estamos más sin ningún amparo. Auxílianos, Maestro, por lo tanto, a perseguir este esfuerzo, esta lucha de autosuperación, a lograr, Señor Jesús, hacernos hoy mejor de lo que fuimos ayer y mañana mejor de lo que estamos siendo hoy, para que de esta forma nos hagamos instrumentos de la voluntad de Dios nuestro Padre, auxiliando nuestro semejante a evolucionar también, a crecer, a esclarecerse, a orientarse a la luz del espiritismo o de los conceptos de tu evangelio que transcienden las religiones, las filosofías de vida, para manifestarse en los corazones más sencillos y más simples, diciendo: todos nosotros somos hermanos, hijos del mismo Dios, por lo tanto, destinados a la misma herencia, que es la felicidad que conquistaremos a la medida en que nos entregamos a la construcción del bien del prójimo. Gracias te damos, Señor, a ti y a Dios nuestro Padre. Gracias.